Aleluya. Quiero que ahora vamos a aplicar este pensamiento. Vosotras las mujeres que tienen problemas y dificultades en casa, aplique la palabra de Dios contra ese muro, contra esa cosa. Y va a mover, el Espíritu Santo lo hará. Pero tú mantén tu fe y está enchufada en el Espíritu Santo y deje que Dios hace la obra. Él lo hará la obra. Tu argumento no es con el marido ni los niños. Está delante del trono de gracia. En tu manera de poder apropiar por la fe la obra completa, lo que Cristo ha hecho por ti. ¿Lo crees? Ponlo en práctica. Ponlo en práctica. Es muy importante porque tus muros tienen que caer. Ahora la palabra de Dios dice, me parece que está en Corintios, trayendo todos los pensamientos que se levantan contra la palabra de Dios, que se los sujetan a la palabra de Dios. Nuestras dudas se levantan como muros. Estos hay que vencerlas. Hay que ponerlos sujetas a la palabra de Dios. ¿Cuántos entienden las palabras que Cristo ha dicho? Cristo dijo, mis palabras son espíritu y verdad. No dijo que son como espíritu y verdad. Dijo que son espíritu y verdad. Entonces, ¿por qué no lo estamos confesando más la palabra de Dios? Es lo que me digo yo. Si sus palabras son vida al que cree, sus palabras son espíritu. Espíritu potente, porque Él es el autor de su palabra. La palabra está inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, si estas palabras son vida, son espíritu, debemos de pronunciar estas palabras diariamente. ¿Cuál es la palabra aplicable a su situación? Es aquella palabra que tiene que orar. Dios le encanta cuando llevamos su palabra de promesa delante de Él. Le encanta. Sus promesas, todas sus promesas, son sí y amén a los que son en Cristo Jesús. A través de Cristo Jesús, todas sus promesas son sí y amén. No dice maybe, quizás. Son sí y amén. Entonces me dice, pero Roda, mira, esto es verdad, pero es demasiado maravilloso para ser la verdad, porque mira lo que estoy mirando, mira mi situación. Le he dicho, las palabras de Cristo son espíritu y verdad. Lo que pasa es que tienes que pensarlo más, tienes que repetirlo más, tienes que orarlo más y creer y rogar al Señor que le aumenta vuestra fe. Tú, mira, todos estos obstáculos en nuestra vida son proyectos para nuestra fe. Así que no temáis. Es tu proyecto de práctica. Eso no es para matarte. Eso es para hacerte crecer. Y no es para que tú te sufres y te sangras y cuando eso no pasa, ay, es que Dios nos da peso tanto que podemos dar. Eso no es suficiente. Eso no me inspira la fe. Lo que me inspira la fe es que esto es mi proyecto de fe. ¿Qué hago con mi fe? Entonces, con la fe, sabiendo que todas estas cosas, lo que se ve, son cosas temporales, son temporarios. O sea, no son permanentes, son sujetos a cambiar. ¿Y qué es lo que le va a cambiar? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Tienes que acostumbrarse, y yo estoy incluida, a aprender de que mi lenguaje tiene que cambiar. Mi lenguaje tiene que cambiar. Ni expresiones sueltas por ahí. Dijo el Señor Jesucristo que toda palabra, igualmente, como esto siempre lo aplicamos como la malicia que habría, ¿no?, en nuestra boca, pero toda palabra que hablamos, toda pequeña palabra, aunque a ti te parece no muy importante, Dios nos perdona y que nos ayude a cambiar nuestra manera de hablar.
Igualmente como cuando estamos bautizados con el Espíritu Santo, comenzamos a hablar en otro idioma hacia Dios, adorándole. Y a veces nos encontramos hablando en lenguas y reprendiendo fuerzas malignas. Toma esa lengua y permite que el Espíritu Santo lo controle y aprende a hablar la palabra de Dios, llevando todos nuestros pensamientos sujeto y obediente. Y toda la cosa que se levanta para aplastar la palabra de Dios, lucha para que esto no sea. Lucha, y eso es una consciente batalla. Os digo la verdad, por eso es importante. Somos, aleluya. Hemos pedido muchas veces el Padre Nuestro, ¿no? ¿Cómo debemos orar? Decían los discípulos. Enséñanos cómo orar. Y cuando comenzamos el Padre Nuestro, es nuestro Padre. Los que están nacidos de nuevo en Cristo Jesús, entonces ya no es solamente Dios el Creador, es mi Padre. Es tu Padre, piénsalo. Es tu Padre amado. Te ama mucho. ¿Cuánto te ama? ¿Cuánto? Tanto para entregar su Hijo. Para nosotros. Para hacer batalla contra Satanás para nosotros. Porque el mundo no está... ¿cómo lo puedo decir eso? El mundo ha sido usurpado, pero fue primeramente dado a Adán, ¿no? Y entonces aquel día, por el equipo o por los herramientas de decepción, engañó a Eva y a Adán. Y tomaron lo que Dios lo prohibió. Ahora leemos la historia y decimos, Dios mío, ¿por qué lo ha hecho? Mira lo que nos ha hecho. Y aunque le guste o no, el Señor lo supo que iba a pasar. Eso me ha atormentado todas estas 2 semanas. Oh, Señor, si lo supiste, ¿por qué lo permitió? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué todo? No entiendo. Porque es más importante a Dios que aprendemos a amarle con nuestra voluntad y que seamos fieles por nuestra voluntad, que seamos vencedores para Él y que no hay nada realmente bueno hasta que está probado. Es el plan de Dios. Nada es realmente valioso hasta que esté probado. Y cuando esté probado, sale con mucho valor. Cuando entonces Eva creyó, ella creyó. Y entonces hay que cuidar lo que se cree. Porque la única verdad es la palabra de Cristo Jesús. Todas otras cosas relativamente se tienen que probar. Pero Eva se permitió. Este serpiente era muy hermosa, vamos a decir, y muy convincente. Y entonces aquí hay una pregunta que tengo. Eva no está sola. Somos todos sujetas al semejante engaños, ¿no? Entonces hay que elegir lo que se cree y medirlo al lado de la palabra de Dios. ¿Qué vas a hacer con respecto a esto? Y ella fue invitada a tomar, porque esto la podía hacer inteligente, sabiendo el bien y el mal igual. Y Dios sabe que en el día que lo tomas, ves que es útil para meterle una duda allí. Pero Dios quiere que agarramos a nuestra fe. En inglés dice agarrar, lay hold. Pon tu mano encima y con las 2 manos y los 2 pies si es necesario y no la suelte. En ese momento ella pudiera haber pensado, pero Dios es el creador, es el que nos ha hecho, que nos ha provisto de todo.
¿Por qué tenemos que tomar ese árbol? Nos ha dado el árbol de la vida. Tan bonita y todo eso que nos ha dado. Entonces ves la maldad del corazón o la debilidad del corazón, porque el pecado no se había entrado hasta que ella permitió ver, sus ojos ver lo que el Señor prohibió, porque verlo comenzaba a desearlo, porque dice la próxima palabra es que ella lo miró y lo vio que era deseable para comer. Estas cosas obran contra el don de la fe que el Señor nos quiere dar. ¿Cuántos desean tener el don de fe? Porque hoy se pueden mover las montañas que nos oponen. Y somos llamadas para mover montañas. Tú no estás llamada para ser una persona natural. Me dice, pero Roda, es natural. Eso no es natural. Tú no estás llamada para vivir naturalmente. Estamos llamados a vivir sobrenaturalmente. Mujeres de Dios. Hijas de Dios. ¿Eso qué quiere decir, hija de Dios? No es normal. Es sobrenatural. Y lo que Dios nos ha llamado a hacer son cosas valientes. Y cuando el Señor nos llama a hacer cosas valientes, tienes que salir de ti. Quiero decir, tienes que ser no normal, sobrenatural. Tienes que implorar la unción del Espíritu Santo y la fuerza del Espíritu de Dios y la palabra de Espíritu de Dios. La palabra es Espíritu y vida. Y mira, eso es la función. Piensa un pensamiento y el pensamiento produce una emoción. La emoción es para energizarte a hacer. Entonces el tercer es hacer. Y eso no se queda ahí, pero porque se produce un hábito. Y el hábito se produce un carácter. Entonces me dice, pero hoy me siento tan mal. Dios mío, qué mal me siento. Estoy tan deprimida. Hoy y todos los días, yo no sé qué voy a hacer, que estoy siempre deprimida. Yo sé que no sé lo que me pasa. Eso tiene que ser una herencia que tengo yo de mi familia. Pero todas las cosas son sujetas a cambiar. Ahora, una emoción es involuntario, pero sigue un patrón, un ciclo. Se piensa una cosa y ese pensamiento produce un sentimiento, una emoción. La palabra de Dios produce emociones positivas. Pero me dice, pero no me ha producido nada aún, Roda. Me hace sentir un poquito mejor, pero verá, no es suficiente para cambiar mis depresiones. Pero ¿cuántas veces ha pensado estos pensamientos y ha hecho como un rollo, un cassette, la misma cosa? Y tú entonces estás pensando el próximo día, te levantas, oh, qué mal me siento. Pues no me sorprendo. Entonces, pero si comenzamos a poner en práctica, hay hermanos, Dios mío, yo no tengo esa clase de memoria, ojalá que lo tuviera. Yo tengo mis talentos, pero una gran memoria no la tengo. Me gustaría de tenerlo, como Jonathan el otro día, una canción entera se acordaba, precioso como es. Pero si puede cometer a la memoria o poner una lista de palabras, versículos, que son importantes, que son herramientas por tu necesidad, vamos a decir. Tú los escribes y luego uno por uno lo pones a memoria. Y haz un hábito. No me importa la medida de éxito que tienes, el hecho es que la haga. Y entonces tus pensamientos van a hacer ciclo alrededor de la palabra de Dios. Porque esto va a ser el céntrico de tus
sistema de pensar. Porque las palabras de Dios son espíritu y verdad. Es lo que dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Mis palabras son espíritu y verdad. Entonces, sabiendo eso, es muy positivo. ¿Y qué cantidad tengo de la palabra de Dios en mi memoria? Me inspira eso. Porque tú vas a cambiar. Vas a cambiar tú y luego tu familia entera van a cambiar por ti. Tiene que ser. Hasta ahora no ha pasado nada, pero entonces el problema no es los niños, no es tu marido, eres tú. Porque no tienes suficiente fe, no tienes suficiente herramienta para mover tu montaña. Nada va a cambiar si tú no cambias. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Tienes que poner más de Dios en tu vida. Porque la palabra de Dios es espíritu y verdad. Y es la palabra de Dios que Dios nos ha dado. ¿No entiende? Hubo un tiempo cuando vinimos aquí en 64 o 62, me parece que vinimos. Sí, mi Daniel cumplió 2 años, 64. No hubo Biblias. No. Y pasó muchos años y no hubo Biblias. Cualquier literatura cristiana tuvimos que enviar por ello. Imprimirlo nosotros. Y luego, vamos a ver, después de imprimirlo, ¿cómo lo vamos a entregar al pueblo? Para que el pueblo también pueda apreciar la gloria de Dios. Tuvimos que pedir toda clase de permiso. Ayunos, vamos, Adelaida, nuestra hermana, pues ella ayunaba 40 días. Entonces comenzamos a distribuir estos maravillosos tratados que vosotros, a ver si lo habéis visto, se llama ¿Tiene usted prejuicios? Y ¿sabe lo que? La palabra de Dios es tan preciosa, de que valía la pena como tuvimos que hacerlo. Porque compramos una antigua máquina que parecía una máquina de hacer panqueques, redonda, así. Uno arriba y uno abajo. Y lo de arriba, como tuvo, ¿cómo se llama? Ridges. Raíles, pequeñitas. Raíles. Bueno. Y lo metemos letra por letra, para cada página. Escucha, tan preciosa es la palabra de Dios. Tú no entiendes qué preciosa es la palabra de Dios, porque te ha venido tan fácilmente. En aquellos días no era tan fácil. Pero entonces un sacrificio día tras día, poniendo letra por letra. Y haciendo sentencias y párrafos y por fin un pequeño libro. Llevaba días, semanas. Luego en aquel tiempo tuvimos un discípulo precioso que nació un gemelo, él. Pero su hermano nació bien, enterito. Y él nació con 1 pierna y media. Pues su hermano murió y él vivió con 1 pierna y media. Pues llevaba un postizo y lo arreglamos por él, lo buscamos mejor postizo, pierna por él. Y fue casa por casa con estos tratados. Subiendo estas escaleras porque los no funcionaban. Ascensores. Lo llamaba yo un no funcione, porque la mayoría no funcionaba. Me confundía. Y Juan lo subió y bajaba y anduvo millas, kilómetros. Uno por uno daba tratados. Mira qué precioso la palabra de Dios. Porque el diablo sabe el poder que tiene la palabra de Dios. Y no le gusta que nadie se entera de la importancia de la palabra de Dios. Y el diablo sabe de que cuando tú comienzas a obedecer la palabra de Dios, que él está invadido. Su reino está invadido. ¡Aleluya! Cuando el Señor Jesús entró una aldea una vez, verá, comenzaba a echar fuera un demonio de un pobrecito. Y entonces los fariseos, estos tan justificados por su posición,
comenzaron a criticarlo porque era un día de sábado. ¿Cómo se llama? El domingo. La Biblia dice sábado, pero nosotros lo celebramos el domingo. Resulta que los judíos tuvieron esa ley de que no hay que trabajar los domingos, que para nosotros es un domingo, a ellos eran un sábado. Pero el Señor, y entonces le acusaron al Señor Jesús de echar por el poder de Beelzebub ese espíritu malo. Pues Cristo, que tienes que ponerte ahí y pensar con el Señor. Decía, si yo echaría un espíritu malo por el espíritu de Beelzebub, él está dividiendo su propio reino. Eso no tiene sentido lo que estaba diciendo. Pero si yo le echo fuera por el espíritu de Dios, el reino de Dios te ha venido. Ahora piensa en las ramificaciones de eso. Quiere decir de que si nosotros funcionamos por la sabiduría de la palabra de Dios y funcionamos en obediencia a la palabra de Dios y oramos que venga tu reino, estamos invadiendo el gobierno satánico que ha usurpado esa tierra en el día de Adán y Eva y robó el dominio que el Señor les dio. Nosotros estamos en el proceso, detrás del Señor Jesucristo, volver a conquistar lo que Satanás robó. Esa tierra fue criada por el Señor y lo dio a Adán y Eva para que lo tomara dominio y cuidarla. Con Él, debajo de Él. Si alguien le dice que no cree en Dios, entonces lo que tienes que decir, ¿por qué entonces si tú no quieres creer en Dios, por qué estás disfrutando de su sol? ¿Por qué dependes tú en su lluvia? ¿Por qué andas tú sobre su tierra? No tienes derecho aquí. Tienes que creer en Dios. ¿Quién piensa que eres? ¿Ah? Somos gusanos. Estamos ocupando la tierra que Dios ha hecho. No tiene derecho a no creer en Dios. No tiene derecho de vivir con esa clase de rebeldía, de pensamiento. ¿Ves tú? Entonces estás invadiendo el reino de Satanás. Y claro, yo no conozco ningún soldado que se ha ido a luchar, que lo ha tenido tiempo fácil. Es difícil, pero nada es imposible para Dios. Todo es posible al que cree. ¿Qué es lo que creer? La fe sin obras está muerta, hermana. Si tú no estás viviendo una vida de fe, no estás viviendo la palabra de Dios, no estás viviendo correctamente. Porque lo que no es de fe es pecado. Entonces tú vives presuntuosamente, que todo va a ser igual. Mira lo que estoy enfrentando. Todo es igual. Igual. ¿Y cuántos años que estás viviendo así? Bueno, tanto tiempo que me puedo acordar. Pero ¿qué te pasa contigo? Tú estás escuchando la palabra de Dios, estás escuchando las palabras de espíritu y vida y me dice que todo es igual. Pues no entiendo. Porque el Señor nos ha dado promesas que son sí y amén en Cristo Jesús. Tiene que cambiar las cosas. Si estamos siguiendo al Señor y si estamos orando como debemos orar y estamos luchando en la oración para poner a nuestros corazones y cabezas en sujeto al Señor. El Señor tiene que mover las montañas y si tú te pones contenta que no se mueve la montaña, algo pasa contigo, que no está bien. Y un día el Señor te va a llamar a mover y hacer veraz tu palabra. Y eso quizás quiere decir que vas a tener que hacer algo valiente. Tenemos que confrontar. A veces hay una necesidad de confrontar. ¿Por qué hay que confrontar? ¿Sabe por qué? Porque si, por ejemplo, tu familia de alguna manera tiene necesidad de escuchar la palabra de Dios, de alguna manera tiene que llevársela. Porque tú eres responsable por sus almas.
El marido no convertido va al infierno. ¿Tú quieres que tu marido, aunque es un poco difícil, que va al infierno? ¿Tú lo quieres así? Pues es así. Aunque no lo quiera admitir, pero tú lo sabes. Entonces tienes que buscar el Señor para su estrategia. ¿Cuál es, Señor mío, tu estrategia aquí? Diríjame. Soy tu hija y estoy desesperada. Estoy desesperada, Señor. Estoy viviendo bajo un título que se llama humildad. ¿Qué es la humildad? Hacer todo lo que quiere el marido. Y a veces no es conveniente a tu fe. Entonces se levantará el infierno contra ti. Pero tú tienes poder. Todas las cosas son cambiables, porque son temporarias. Pero hay maneras de confrontar, no gritar. Muchas obras de amor, muchas palabras de sabiduría, muchas palabras de amor, muchos abrazos, manteniendo los principios de Dios. Y un día tú pidiendo, Señor, dame una oportunidad. Dame una oportunidad. Señor, tú eres capaz de darme la oportunidad correcta. Dame tu sabiduría. Haz lo posible, Padre. Cierra la boca de los leones. Cierra y ata ese espíritu de rebeldía. Y dame la oportunidad con mansedumbre presentar lo que tú quieres. Soy tu hija. Estoy desesperada. ¿Cuántos están bastante desesperadas de ver un cambio en vuestras vidas hoy? Amén. ¿Y qué desesperada eres? A mí no me valdría la pena seguir viviendo sin escuchar la voz del Señor. No vale la pena. Porque no hay nada en esta vida que se pueda encantar como la voz del Señor. Es el gran solucionador. Es el gran solucionador. Nadie tiene una solución para ti. Pero Cristo sí. Cristo sí. Y cuando tú ves con ojos del Espíritu de Dios, tú ves dentro de la situación. El Señor te dará ojos para ver las motivaciones detrás de lo que está pasando allí. Entonces, viéndolo, tomarás otra decisión, otra motivación, otro camino. No quiero una revolución aquí. De eso no estoy hablando de división de familias. Pero sí estoy hablando de invasión del reino de Satanás. Ya se acabó. Se acabó. Hoy mismo las montañas hay que mover. Hay que moverlas. Y no estar constantemente sujeta al reino de Satanás. Que no. Y depende de ti. ¿Qué acción tomarás tú? ¿Cuál es lo que el Señor te está diciendo? Tienes que obedecer lo que Dios te dice. Es mi manera de ver la cosa. Porque la Biblia dice, el que vive por la fe es vencedor. Es vencedor. Es vencedor. Si estás viviendo muy cómoda en este cárcel donde vives, lo siento por ti. Porque no has tomado una decisión de vencer. ¿Me entiendes? Si tú estás satisfecha y tienes demasiado temor y vives en ese temor y tienes las rejas alrededor y no vas a hacer nada con respecto para salvar a los queridos seres en vuestra familia, lo siento por ti. Porque el Señor no está satisfecha con una pasividad. No. Se confunde la pasividad con la humildad. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Me oye? En el libro de Apocalipsis, el Señor Jesús está hablando a las iglesias y da repetidas promesas de bendición sobre los que vencen. Que vencen.
y luego dice a otra iglesia, yo sé dónde está el trono de Satanás. ¿Dónde está el trono de Satanás en vuestra vida? ¿Dónde está? ¿Tú lo vas a dejar sentar allí? Tienes que hacer algo con respeto. De alguna manera, o suave, o hermosa, o con la literatura, o con cintas, o con cassettes, o con CDs, o con el TVN, o con llevarle al culto, o invitarle a una conferencia, o tener a alguien en tu casa que vienen y come con vosotros. Alguien que tenga influencia, no tiene que ser siempre tú. No hay que buscar la familia y darle los elásticos. Eso no lo va a ganar a nadie. El que gana almas es sabio. Tienes que tomar una decisión, ganar tus familiares. Hay que ganarles. Y no rendirse. Y cuando tú te sientes débil, entonces llama a una hermana. Donde hay 2 o 3, estoy allí. Aleluya. Porque todo es sujeto a cambio. Estas cosas se tienen que cambiar. Dios está declarando guerra en contra de ese sistema. En contra de ese sistema. De constantemente haciendo guerra contra la verdad y contra los que están entregados a Cristo. Hay guerra en contra de ella. Eso tiene que cambiar. Tus oraciones lo va a cambiar. El Señor en la oración nos dará muchas cosas. Nos da sabiduría a aplicar la palabra de Dios. En nuestro espíritu nos susurra el Señor. Qué bonito cuando el Señor te hable. Mis palabras son mis palabras. Y si la palabra de Dios es vida, ¿qué hace la vida? ¿Sabe que los científicos han hecho en tiempos pasados para probar de que sí en las plantas hay vida? ¿No? Entonces pusieron un detector de mentiras. Entonces le ponen una aguja con un brazo encima del objeto y otro brazo está conectado a la máquina que es la indicadora. Entonces un señor decidió, bueno, yo quiero saber si realmente hay vida en esta planta. Entonces puso el detector, lo puso el switch y el brazo del detector estaba haciendo así, pum, pum, mientras el otro brazo estaba encima de la planta. Y todos los días hizo así. Igual, 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 igual. Decía, bueno, eso es una prueba que vive, ¿no? Porque estaba haciendo las mismas larguras de líneas, un movimiento, pero vamos, todo igual, igual, ¿no? Entonces decidió ponerle fuego a la planta. Bueno, se echó el brazo, ¡flum! Entonces hubo un movimiento radical, violento, probando que la vida de las plantas se están afectados por nosotros, ¿ok? Y tu familia está afectado por tu vida y cuando tienes la palabra de Dios está afectado. Verá, la vida en esa planta que dio señal de violencia cuando el fuego le amenazó, pues mostró una energía violenta en ese momento que le puso el fuego, ¿no? Pues la vida del Espíritu Santo también ha sido detectada científicamente. No solamente por los que conocen al Señor, pero lo han detectado energía del Espíritu Santo. ¿Sí? Se hace sentir. La palabra de Dios es Espíritu y el Espíritu Santo y Cristo. Tenemos un Dios triuno. Y el Espíritu que impregna la palabra de Dios produce vida, energía. La energía de Dios, que motiva a mover en la dirección que Dios da. Y entonces no solamente nos da mando, nos da capacidad para cumplirla.
Y luego da los resultados conforme a su mando. ¿Qué me dice? Entonces la palabra da inspiración, porque tiene vida. ¿Por qué tiene vida? La palabra de Dios es la voz de Dios. Un día yo hablé con una señora que estaba invitada por la primera vez a una célula que tuvimos. Y yo me fui a su casa, verá. Y sobre la cama de su hijo tuvo el cuadro de la Virgen de los Pinchos. Es lo que se llama, lo siento, muy bien coronada de todos estos pinchos. Luego, en el cuarto de su hija no hubo ninguna. Sobre la cama de su marido, otro virgen. Sobre su cama, ninguna. El hijo, que tuvo un cuadro, no vea, el más grande, nació enfermo. O se enfermó después. Entonces ha sufrido asma por muchos años. Y entonces el niño tuvo varias crisis del asma. Entonces que su vida estaba en juego. Y entonces comenzó ella, se arrodilló y decía, Señor, dice, ten misericordia de mi hijo. Dice, yo no entiendo, Señor. Había dedicado a mi hijo al padre Leopoldo, pero cuando yo clamé a padre Leopoldo, ¿dónde estaba padre Leopoldo? No estaba, padre, lo siento. Luego llamé a la Virgen de los Pinchos, tampoco me ayudó. Dice, lo siento, Señor, yo dedico a mi hijo a ti, decía. Pero después, cuando leemos los 10 mandamientos, acercamos al primer mandamiento. Digo, por favor, lee eso, ¿no? Y entonces ella lo leyó. Y es muy claro, el primer mandamiento, que yo soy tu Dios y no aguanto ninguna imagen, que no haces ninguna imagen, de ninguna cosa que está en la tierra, ni en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas, nada, nada, nada. Ni los veneran, ni arrodillarse delante de ellos, ni las honran. Pues, ya después de hablar contigo me acuerdo. Dice, pero yo no puedo dejar mi creencia. Digo, ¿por qué? Porque Dios no me ha hablado. Digo, ¿Dios no te ha hablado? ¿Eso qué dice? Y lo leo otra vez. Yo soy Dios. Tu Dios. Lo leo palabra por palabra. Entonces digo, eso es Dios hablando contigo. ¿Cómo es que Dios no te está hablando? Y en el principio no podía entrar. Es que es difícil entrar. ¿Ves tú? Tantas veces que tenemos que escuchar la palabra de Dios y repetirlo, para que entonces le pasen los cascos que hemos hecho de la cabezón que tenemos. Y por fin la espada del Espíritu le entró y comprendió y comenzaba a quitar los ídolos. ¿No te parece idolatría tan importante, verdad? Pero sí es. El Señor lo prohíbe. Lo prohíbe. Yo no soy el autor de esa palabra, es Él que lo escribió. Y cuando honramos la palabra de Dios con nuestras vidas en obediencia, el Señor nos honra y nos da su favor. Inténtelo. Saca un mandamiento y obedézcalo. Verá cómo el Señor te va a bendecir. ¿No? Le bendice, te honra, te muestra su favor. Para que tú entiendas, esto es mi palabra. Y yo te voy a bendecir. Obedezca. No es difícil obedecer al Señor, es una maravilla, porque entonces verás a Dios. ¿Ves qué importante es eso? Y lo más que estamos convencidos, vamos a ver, porque fe, como le he dicho ayer, es la positiva persuasión. ¿Cuántos entiende que a veces es difícil ser persuadida? ¿Qué quiere decir persuadir? Estoy aquí en mi creencia. Y el Señor me comienza a hablar, y hablar, y
y comienza a producir en mí persuasión. Entonces comienzo a moverme. Firme persuasión. Ya no estoy aquí, estoy aquí. Me traslada del reino de tinieblas al reino de luz. Y la luz es la vida de los hombres. Y la vida es la luz también. Si tenemos fe y clamamos que tenemos fe, ¿dónde están las obras de la fe? No solamente son para los pobres, y es importante pensar de los pobres y los necesitados, pero también tiene que ver en nuestras vidas cotidianas. ¿Dónde está tu fe? ¿Está mostrada? Si tu fe está mostrada, tengo una cosa para vosotros. Primero de Pedro, primer versículo. Sois elegidos según la santificación del Espíritu para obediencia y el rocío de la sangre de Cristo. Y luego dice, añadid a vuestra fe virtud. Virtud es excelencia moral. Añade conocimiento. Quiere decir que el Señor quiere que tú absorbes su inteligencia. Y entonces en ese conocimiento de conocer a la palabra de Dios y conocer a Dios te da sabiduría. ¿Y cuál es sabiduría? La sabiduría. Gloria a Dios. La sabiduría. Y el Espíritu Santo tiene sabiduría. Te lo dará. Estrategia. Es un secreto. El secreto de Jehová está con ellos que le temen. Eso es dinamita. El secreto de Jehová. Entonces vamos a decir, necesitas sabiduría, necesitas el secreto de Jehová en vuestras vidas. Él te dará la llave para abrir estas puertas cerradas. Cristo dijo, les doy las llaves de mi reino. Y cuando se abren las puertas del reino de Dios, ¡guau! Es dinamita. Es dinamita. No hay cosa igual como ganar y vencer. No hay. No es humildad decir, bueno, no he perdido esa batalla. Y me da la cara de humildad. No me hablas. No me sale. Eso solamente quiere decir que hay que intentar otra vez hasta que gane. Tiene que ganar porque la Biblia dice, los que siguen a Cristo son vencedores. Y tienes que saber de qué está luchando. Está luchando contra el reino de Satanás. Y el Señor, cuando tú te metes y te haces parte de Cristo, imagina la indignidad de Cristo contra el gran ladrón. Imagina cómo el Señor sentía cuando vio los enfermos, sabiendo que el ladrón vino para matar, herir y destruir. No me sorprende entonces, siendo nuestro Salvador, cuando vio los sufridos, que entró ahí y comenzaba a bendecir y sanar y levantando a los muertos y hacer todos estos milagros. Pero dijo, cuando yo voy a mi Padre, enviaré el gran Consolador. Y las mismas obras que hago yo, lo hacéis vosotros. ¿Dónde están? ¿Dónde están las obras? ¿Dónde están? ¿Qué tipo de obras? Obras del Espíritu Santo, son obras de vida. ¿Sabe? Ahora me ha dado revelación de qué es las obras de vida. Porque nace en el Espíritu de Dios. Y el Espíritu que inspira la palabra de Dios a tu corazón, que por la fe comienzas a obedecer al Señor, porque la fe mueve. Y si no hay frutos de tu fe,
pasa algo. Necesitan más nutrición para tu fe. Entonces, ¿qué se añada a la fe? ¿Eh? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Dominio propio. Oy, 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 oy. Eso es maravilloso. ¿Quién me puede tapar mi boca cuando me pongo demasiado habladora? ¿Y quién me frena cuando yo quiero hacer una cosa? ¿Quién me puede frenar? ¿Eh? Yo te lo digo, nadie me puede frenar cuando yo quiero una cosa. Solamente el Señor. Porque su temor me hace temer antes de agradecerle. Y me hace frenar. Incluso Napoleón dijo lo mismo. Dice, he estudiado las vidas de muchos conquistadores, pero solamente hay uno que puede gobernar a su pueblo sin él estar físicamente presente. Y este único es Cristo Jesús. Lo dijo eso Napoleón, pero lo dijo cuando ya estaba en la cárcel. Qué lástima que no lo supo mucho tiempo antes. Pero tu revelación de Dios es lo que cuenta. Espero que fue salvo cuando se murió. Pero tuvo una gran revelación. ¿Y qué más? Dominio propio. ¿Y qué más? Oh. ¿A que no tenéis idea de lo que quiere decir la paciencia? La paciencia no es sufrir la misma cosa todos los días y te acuestas para morir en tu dolor. Eso no es paciencia. No. ¿Sabes? Yo veo, me ha enseñado el Señor otra cosa sobre la paciencia. La paciencia es como un gran hierro, cilindro de hierro. Y se pone ese gran cilindro contra un muro. Y lo empuja. Y lo empuja. Con más fuerza cada vez. Ese muro se tiene que caer. Más. Eso es paciencia. Y perseverancia. La paciencia se queda siendo igual enraigado en la palabra de Dios y dándole toda la fuerza de oración. Toda la fuerza de tu fe. Hasta que se cae. No te pones en el suelo y te mueres. Eso no es paciencia. Hay una diferencia, ¿no? Uno vive y otro se muere. ¿Y qué más? ¿Cómo? Piedad. Eso es ser lleno de Dios. Y hacer las obras de Dios. Hablar las palabras de Dios. Bueno, ¿y qué más? Afecto. Uy. ¿Y qué más? ¿Ah? Amor. ¿Cuál es la diferencia entre afecto fraternal y amor? ¿Eh? ¿Cuál? ¿No sabes? El afecto fraternal de hermanos. Ya. Y el amor. Y el amor de Dios también alcanza mucho territorio. Añada vuestra fe, porque de esa manera, ¿qué dice al final? Ok. Entonces nos hace fructífero. Nuestra fe tiene que llevar adelante fruto, movimiento, vida, pruebas de nuestra fe. Nuestra fe quiere decir que está arraigado y enchufado en Cristo Jesús y que nos hace, verá Hebreos 1. ¿Quién era Jesucristo? Ya lo veremos. Hebreos 1 y nos dice, nos da una descripción de quién era el Señor Jesús. A ver, quien lo tiene lo lee primero. ¿Lo tiene?
1. ¿Y qué dice? Del primer versículo. Dios que en tiempos pasados nos ha hablado en muchas maneras y a través de nuestros padres y profetas, ¿no? En estos postreros días, versículo 2, nos ha hablado en el Hijo. Entonces Cristo es el reflejo del Padre. Okay. ¿Quién es? ¿Y qué más? No dice que es el exacto imagen. ¿Qué dice? El esplendor de su gloria y imagen misma de su sustancia. Me chifla ese versículo. Gloria a Dios. ¿Sabe lo que quiere decir? Imagen. Imagen misma de la sustancia del Padre. Imagen misma de la sustancia de su Padre. Quiere decir el exacto sello. Es como carácter. Dios en la carne. Imagen expresa, esa palabra imagen expresa como un sello o una forma que se utiliza para volver a producir de lo mismo. Entonces, Cristo, que era exacta imagen de su Padre, la exacta imagen de su sustancia, en nosotros es para hacer nosotros como Él es. Somos hijas del Rey. Nuestros pecados están debajo de la sangre de Cristo. A tu cuenta está escrito, perdonada. Pagado. Pero estás elegido según la obra santificadora del Espíritu Santo. Y mientras, en ese paréntesis de nuestra vida, después de recibir perdón, hay un trabajo que está haciendo el Espíritu Santo en nosotros, haciendo una transformación, haciéndonos como el Hijo. Por eso se llama hijos de Dios. ¿Tu hijo? Ay, hermano, te parece exactamente así. Ay, Dios mío. Y le parece exactamente como tu marido. ¿No ve? ¡Qué milagro! Pues, ¿qué más espera? Eso es su fruto. Pues hemos nacido del Espíritu de Dios en Cristo Jesús. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío, qué maravilla! El diablo pensó de que cuando inspiraba a estos hombres a matar al Señor Jesús, que se terminó con la vida de Cristo. Pero en vez de eso, en el día de Pentecostés, fueron bautizados en el Espíritu Santo. 120. Y en el primer día que predicó Pedro, se salvaron 3,000. Y después de eso, más miles. Y hoy día hay millones. Hecho en la imagen, por el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios, en su imagen. Y somos llamados para ser movedores de montañas. Después de que se mueven las montañas en mí, el Señor ya me levanta y me hace para mover otras montañas. ¿Entiendes? Lo que sea. El Señor te inspirará a cada uno de vosotros a mover cualquier montaña. Está preparado. Porque eso va a ser fruto de vuestra fe. Fruto de vuestra fe. Si no hay resultados de tu fe, algo pasa que no va muy bien, Porque la fe no es indolente, la fe no es inmovible, la fe no está muerto. Es una energía. ¿Me oyen? Es una energía y produce algo. Si no está produciendo algo, entonces tú no estás mostrando que tiene la evidencia de la fe. Y la fe es potente. La fe da energía. La fe da inspiración. La fe da visión. La fe se mueve y declara guerra en el reino de Satanás. A su manera.
El Señor te dará la estrategia, cómo se pueden mover estas montañas. Se moverán. Sí, Señor. Tiene que mover. Tiene que mover. Aleluya. Siento la presencia muy especial del Señor en esta mañana. Porque el Señor os ama muchísimo. Hermanas, no estuviera aquí esta mañana si no fuese por ti. Es verdad. Y cada vez que lo pienso, lo voy a decir. Hace muchos años que cuando yo estuve en la escuela bíblica, yo sabía que el Señor me llevó. Y fue como prueba tras prueba para consagrar mi vida al Señor. Y no sabía de lo que el Señor quisiera, pero justo antes de eso, mi vida iba en otra dirección, ¿me entiende? Y por fin, mientras estaba yo trabajando y por testimonio de una hermana que es muy preciosa, pues me llevó a esa escuela bíblica. Y vi todos esos estudiantes vestidos en blanco. Gloria a Dios. Y con una Biblia debajo de sus brazos, que brillaba el oro de sus páginas. Yo los vi, eso tiene que ser, pensé yo, ¿no? Y cuando cantaron en saludo al Rey de Gloria, el coro Aleluya, todo el mundo, sin nadie decir, se levantaron a sus pies mientras cantaron el coro de estos estudiantes que se entregaron a sus vidas al Señor. Era como un altar de sacrificio aquello. Cantaron Aleluya, Aleluya. Y al Rey de Reyes, la gloria de Dios que se caía aquel día. Eso digo, Señor, eso es mejor que la Metropolitan Opera. Eso es completa. Es lo que quiero yo. Pero luego yo pensé, eso soy yo, ¿no? Que yo soy muy idealista, pensé que no puede ser. Pero si es tu voluntad, Señor, tú lo harás posible, tú lo harás posible. Después de todo un largo prueba, el Señor me dirigió y mientras estuve en ese colegio, 3 años de que yo estuve, hubo 3 maestros en especial, 4 maestros en especial que ministraban a mi espíritu. Y uno en particular que nunca lo olvidaré. Su secretaria se llamaba María Castellucci. Y María me vino un día, era la líder de la banda europea por oración por Europa. Pero todos los días, su vida fue salvada estaba cerca de morir de meningitis, que se había producido infección en el cerebro y no hubo manera de secar la infección. Cuando los padres habían escrito en todos los periódicos en los Estados Unidos, vinieron 2 hermanos pentecostales y presentaban a María en su crisis al Señor Jesucristo. Lo recibió y oraron por ella y el Señor la sanó. Llegué a conocerla y cada rato yo voy pensando en ella. Y cuando iba a graduar me dijo, mira Roda, me gustaría que lo piensas. Me gustaría que tú tomas la carga de Europa. Digo yo no soy nadie. Yo soy un gusano, yo qué sé. Yo no sé nada de eso. No, dice ella, tú lo piensas. Pero mientras yo observaba su vida, y la única cosa que lloraba María era para España. Digo, María, ¿por qué tú lloras para España cada vez? Y que tú nunca has estado allí, además es italiana, ¿tú por qué te sientes para España? ¿Qué importancia? ¿Cómo puede ser tan importante para ti España? El Espíritu Santo lo sabe, porque no hubo personas interesadas en España. Porque ser interesada en España por todos sus crímenes de haber matado a tantos cristianos, cogiendo sus Biblias y todo eso. ¿Quién quiere perdonar a España? Dios. Lloraba constantemente. En aquellos días, los pañuelos de las mujeres
se los llevaba, pero todo encajado, ¿no? Y yo me acuerdo de María siempre con su pañuelo, soplando la nariz y llorando y limpiando los ojos. María. Pues María, por haber sufrido tanto, hubiera pensado que su cerebro hubiera sido afectada. Pero era la más excelente en su clase. Era la que predicaba por el día de la graduación. Tuvo el billete de venir a España para compartir las bendiciones del Espíritu Santo a través del Señor Jesucristo aquel verano. Murió. Y me quedé mistificada por mucho tiempo. Yo no estaba interesada en España. De lejos sí, pero pensé que era España y Europa también. Y los italianos sobre todo. Estaba yo muy crítica por muchas cosas. Pero yo veo mi vida atrás hasta hoy y veo como el Señor me estaba dirigiendo todo el tiempo. Y aquí estoy. No por mi voluntad. No. Porque si fuese mi voluntad hubiera sido otra cosa. El Señor pone deseos que son de Él en el corazón. Y lo hace con mucho gozo. La carne muchas veces lucha contra. Pero Señor, si el Señor ha hecho todo eso para María, levantándola de los muertos, para transmitir una carga, y luego Daniel decía un día, después de casarnos, estaba en Cuba, luego fuimos a México, y un día dice, nos vamos a España. Le digo, ¿a España? Todavía no. ¿Por qué quieres ir a España? Aquí en México hay mucha gente que tiene mucha hambre para el Señor. ¿Y tú quieres ir a España? Es que no entiendo. Es que no cabe. Pues resulta que venimos a España. Y una cosa tras otra de dificultades, yo que sé, muchas cosas. El Señor tiene mucha paciencia. Sí, Señor. Empuja. Aleluya. Empuja. Y los muros de España tienen que caer. Tiene que caer. Porque el Señor lo quiere. Glorificarse aquí en España. Y a pesar de que ha sido difícil, y a veces es bastante difícil, cuando me dicen de vuestras situaciones en casa, es el corazón de España, que el Señor está buscando el corazón de España. Y el corazón de España va a rodearse delante del Rey de Reyes. Sí, Señor. Aleluya. Se va a rodear delante del Señor. Y estos maridos se tienen que arrodillarse delante del Señor. Porque ese amor es sin igual. Es sin igual. Cuando el Señor te ablanda el corazón, no hay nadie que puede tocar tu corazón como el Señor. ¿A que sí? Aleluya. No hay nadie. No hay nadie como el Señor. Nos postramos delante de ti, Señor, en gran gratitud por tu grande amor, Padre. Gracias. Gracias por tu salvación. Gracias por habernos conquistado, Señor. Enséñanos cómo conquistar las almas, Señor. Enséñanos, Señor, toda tu estrategia. Haznos sabios como tú eres, Señor, con tu sabiduría. Señor, en esta mañana quiero que impartas tu sabiduría a mis hermanas. Oh Padre, extiende tus brazos alrededor de mis hermanas. Utiliza a mis hermanas, Señor. Utilízalas, Señor. Pon tu gloria sobre ellas, Señor, y utilízalas cada uno, Padre. Haz que sepan y estén convencidas con una convicción, Padre, de esa fe. Que la convicción, Señor, que espera de las cosas que aún no se ven, pero en su espíritu lo sabrán. Pon esa visión en cada corazón, Padre, en el nombre de Jesús, para que ellas puedan ir hacia la meta, Padre, y que no se cansan hasta que vencen, Padre.
Reclamamos todos los maridos que no son convertidas en esta mañana. Los reclamamos y los hijos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Pedimos, Señor, milagros muy grandes y muy hermosas, Padre, en tu iglesia, Señor. Reclamamos los hombres, Padre, que tú les cambias los corazones. En el nombre de Cristo Jesús pedimos, Padre, que tú atas este espíritu de incredulidad que les doma en el nombre de Jesús. Aleluya, y que les dé otra actitud hacia sus mujeres y que las mujeres aprenden, Señor, la sabiduría de la mansedumbre, Señor, en el nombre de Jesús, y la potencia que hay con tu palabra de Dios, Señor, viviendo en ellas, Padre, rompiendo en sus oraciones y su obediencia, Padre, estos muros que la oponen al Evangelio y su propio matrimonio, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, reclamamos mucha victoria para cada una de mis hermanas, Padre, en el nombre de Jesús, y empujamos contra las puertas satánicas que impide la entrada del Evangelio, que impide, Señor, la entrada de la luz del Señor Jesucristo. Pedimos, Señor, la manifestación de tu gloria en cada familia aquí representada, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, reclamamos victoria. Estamos desesperados de ver tu movimiento en cada familia, Padre. Hazlo, pedimos, Señor, en tu glorioso nombre. Te damos gracias, Señor, y gratitud del profundo de nuestros corazones por tu presencia en nuestro medio en este día, Señor. Te abrazamos con nuestra fe y con nuestros corazones. Señor, cámbianos y cada área en nuestro corazón que no se postra delante de ti. Ponemos nuestros corazones en el altar, Señor, tuyo, y pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, ablanda estos corazones y la incredulidad, Señor, arráncalo, Padre, de nuestros corazones y pon tu fe, Padre, en sitio de que no se mueve estos espíritus de incredulidad, porque no es de ti. Quita la incredulidad, Señor, y cualquier excusa que habrá hecho, Señor, nuestro corazón para no ver lo que hemos deseado, Padre. Quítaselo, Padre, y pon en su sitio, Señor, la visión que tú tienes para conquistar los corazones de ese país. Por tu gloria, Señor, para establecer el gobierno de Cristo Jesús en cada corazón y en cada familia. Padre Santo, restaura también el altar familiar. Pedimos, Señor, rompe, Padre, en el nombre de Jesús, las barreras que impiden tu entrada sobre el trono de cada casa. Lo pedimos estos favores en su honor, Señor, y para glorificar tu nombre. Hazlo, Señor, porque lo pedimos de corazón desesperada y confiada que tú lo harás. En el nombre de Jesús.